Hoy le recalco otra vez, es lo que Dios requiere, que nos humillemos delante de Él, que nos humillemos delante de su presencia. Hoy, por ejemplo, tuvimos un tiempo hermoso, bueno, yo no sé, pero por mi parte, hermano, yo tuve un tiempo precioso en la adoración al Señor. Yo sentía la presencia de Dios verdaderamente sobre mí. No lo mismo sentir la presencia de Dios está en este lugar. No es lo mismo eso a decir, la presencia de Dios está sobre mí. Y en varias ocasiones, mi hermano, el Señor me ha permitido sentir el peso de su presencia sobre mí. Y hoy, mi hermano, yo lo podía contemplar. Y en verdad yo decía, y ahora mismo pienso, no, realmente, mi hermano, cuando estamos en ese momento tan sublime de adoración, donde la presencia de Dios, mi hermano, se está manifestando, donde el poder de Dios, mi hermano, está obrando en las vidas, mi hermano, ahí nosotros tenemos que demostrar esa humillación delante de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que verdaderamente, si dice la canción, me postro ante ti, mi hermano, pues tomar un lugar, mi hermano, hacerse espacio ahí donde usted está y postrarse delante de Dios. Es Dios al que adoramos. Y no es cualquier Dios. El Dios al que nosotros adoramos en este lugar, mi hermano, es Dios de dioses, es Señor de señores, es Rey de reyes. Y verdaderamente muchas veces pensamos y analizamos en este sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si llega el rey Felipe VI a este lugar? Todo el mundo le haría la veniación. Todo el mundo pues tomaría la actitud correspondiente ante el rey de España. O una persona de eminencia que usted diga, una tremenda persona de eminencia. Se tomaría la actitud correspondiente ante una persona de esas. Pues si ante un rey, mi hermano, del mundo, un rey, mi hermano, de una nación, se le rinde reverencia, ¿por qué no delante del Dios vivo, el Dios todopoderoso, no vamos a rendir reverencia? No vamos verdaderamente a mostrar la humillación correspondiente, mi hermano, porque Él es Dios, nada más y nada menos, Él es Dios y el Dios todopoderoso. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y ahí, mi hermano, es donde yo quiero enfatizar, orar y buscar el rostro del Señor. Y la predicación, mi hermano, se llama la necesidad de orar y no desmayar. Es una necesidad imperante, mi hermano, que nosotros tenemos, el orar y no desmayar. Pero tenemos que saber cómo orar, tenemos que saber en qué actitud llegar delante de Dios. ¿Cuántos, mis hermanos, han orado y han dicho, yo es que oro, y yo oro, y yo oro, y no encuentro la respuesta? ¿Cuánto les ha pasado? Pues vamos a analizar, mi hermano, dice la palabra, meditad bien sobre vuestros caminos. Y eso es lo que cada día nosotros tenemos que hacer, meditar sobre nuestros caminos. Porque muchas veces, mi hermano, oramos y no recibimos. Y dice la palabra, pedid y no recibís, porque pedís mal. Y a veces no es cuestión de que pido mal, de pronto pido algo que no me corresponde, eso puede ser una parte, pero otra parte, mi hermano, de pedir mal es pedir en una actitud incorrecta. Y fíjese, la clave, mi hermano, de este versículo, segunda de Crónicas 7:14, humillación del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ir en humildad y verdaderamente, mi hermano, nosotros podemos enlazar, hermano, con Lucas 11, vamos a leer del 1 al 4, nosotros podemos enlazar esta clave, mi hermano, del versículo de segunda de Crónicas 7:14 con lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, del 1 al 4. Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces, fíjense, mis hermanos, nosotros podemos ver el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
amén. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí. Amén, mis hermanos. Entonces, fíjense, yo, mis hermanos, mientras meditaba en 2 de Crónicas 7:14, luego el Señor me llevó también a lo que era la oración modelo. Y eso también lo quiero recalcar, mis hermanos, que la oración, el Padre Nuestro, no es una oración, mi hermano, para estarla repitiendo todos los días, todo el día. Es una oración modelo, para en base a esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ese modelo de oración, nosotros también nos acerquemos al Padre. Amén, nos acerquemos al Padre a orar, a pedirle, a clamar delante de su presencia. Amén. Entonces, fíjense, 2 de Crónicas 7:14 tiene mucha relación, mis hermanos, con lo que nosotros hemos visto ahora mismo en Lucas, en el Evangelio de Lucas 11. Un momento, que es que hoy la Biblia no está diestra, no me quiere abrir donde quiero que abra. Hay días que abre solita, hoy no está automática, la Biblia. Entonces, fíjense, vamos a ir desglosando, mi hermano, esta parte que nosotros hemos visto ahora mismo en Lucas 11, del 1 al 4, dice: y les dijo, cuando oréis, claro, hay una parte aquí que hay que recalcar, mis hermanos, y es que los discípulos habían visto muchas cosas de parte de Dios. Si nosotros vemos las páginas anteriores, nosotros podemos ver los milagros que el Señor había hecho. Podemos ver, por ejemplo, cómo los discípulos, 3 de los discípulos del Señor habían visto la transfiguración, cómo el Señor, mis hermanos, les enseñaba siempre con su palabra. Veían el poder de Dios, veían cómo sanaba enfermos, cómo verdaderamente, mis hermanos, liberaba demonios. Y ellos decían: el Señor hace esto cada vez que viene de orar. Él siempre busca un tiempo, se va al Monte de los Olivos, se va ahí a un lugar solo a orar, pero luego cuando Él viene con poder. De hecho, cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para pasar el tiempo en la presencia de Dios y para ser tentado también, como dice la palabra que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor fue llevado por el Espíritu, fue en el Espíritu al desierto. Pero ¿cómo volvió del desierto? ¿Cómo volvió el Señor del desierto? Volvió con el poder del Espíritu Santo. Después de que pasó esos 40 días y 40 noches allí en la presencia de Dios, en ayuno, mis hermanos, el Señor Jesús volvió con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo sobre Él. Y ahí fue donde el Señor comenzó su ministerio de poder, de milagros, de salvación, de sanidad, de todo lo que nosotros podemos ver en la palabra que nuestro Señor hizo. Entonces, claro, los discípulos se dieron cuenta de todo eso, cómo el Señor iba, tenía intimidad con Dios, iba, oraba al Padre, le rogaba al Padre, gemía, clamaba, mi hermano, y luego ellos veían cómo el poder de Dios se manifestaba a través de Jesús. Entonces, al ver eso, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron que la clave del ministerio de Jesús fue la intimidad con Dios, fue la oración. Y si Jesús oraba siendo Dios, si Jesús oraba siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi hermano, cuánto más nosotros, siendo seres humanos, no necesitamos de la oración. Nosotros, hermano, mucho más, muchísimo más, porque Dios, mi hermano, Jesús estaba con la plenitud de Dios en Él, estaba el poder del Espíritu Santo sobre Él. Y nosotros, mi hermano, también tenemos a Dios en nosotros, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿por qué no tener esa intimidad con Dios? ¿Por qué no buscar de Dios cada día? ¿Por qué no orar y no desmayar? Amén. Ahora bien, viendo Lucas, mi hermano, nosotros podemos también desglosar esta parte que el Señor dio, la oración, y ver grandes cosas, ver cosas tremendas que el Señor Jesús decía en esta pequeña oración. Decía: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, aquí, mis hermanos, nosotros, este Padre nuestro tiene mucho que hablar, mucho que desglosar, pero yo lo quiero desglosar un poco en base a lo que leímos de 2 de Crónicas 7:14.
Es decir, cuando nosotros nos acercamos al Padre, no cambia la manera de acercarnos. El Señor dijo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Lucas 11:2, dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí en ese momento nosotros estamos humillándonos y reconociendo la soberanía de Dios. Le estamos diciendo, Padre nuestro. Y mi hermano, usted le dice Padre a cualquiera. Uno no le dice Padre a cualquiera, uno le dice Padre al que verdaderamente uno dice, este es mi Padre. En esa humildad, mis hermanos. Ahora bien, en este punto también cabe recalcar algo. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, que nosotros hemos hablado aquí acerca de la paternidad espiritual. Me va a tocar volver a predicarles esa palabra. Yo les he traído aquí una palabra que se llama la paternidad espiritual. Nosotros, mi hermano, pertenecemos a un padre, ¿vale? Un padre biológico que nos engendró, que se enamoró de nuestra madre y tuvieron sus cositas y nacimos nosotros. Ese es nuestro padre biológico, ¿no? Pero también tenemos una paternidad espiritual. ¿Cuántos lo saben? Y nosotros solamente podemos ser hijos de dos personas, de dos seres. Solamente podemos ser hijos de dos personas, de dos seres espirituales. ¿Y quiénes son esos seres espirituales? ¿Quién? ¿Dios? ¿Quién más? ¿O el diablo? Bien, no les dé miedo decir. No les dé miedo porque, hermano, es que es así. Hermano, ¿cómo se le ocurre decir que soy un hijo del diablo? No, usted no es un hijo del diablo. Usted ahora es un hijo de Dios redimido, un salvado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero, mi hermano, la gente que no tiene a Cristo, que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que no ha dicho Padre nuestro, que no ha dicho eso, mi hermano, esa persona tiene una paternidad que se llama el Padre Diablo, como el Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Y nosotros ahora hacemos las cosas de nuestro Padre Dios, porque las cosas de Él queremos hacer. Las cosas de nuestro Señor queremos poner en práctica. Amén. Entonces, en este sentido, mis hermanos, Padre nuestro, nosotros estamos humillándonos delante de Dios y le estamos diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres mi Padre. Santificado sea tu nombre sea venerado, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea levantado hasta lo sumo. Humillación. En base a 2 de Crónicas 7:14, humillación. Y hoy justamente también vimos en la escuela bíblica lo que significa padre. Padre también significa maestro. ¿Y uno que hace de un maestro? Uno que hace de un maestro aprende, ¿sí o no? Uno de un maestro aprende. Entonces uno le está diciendo, maestro mío, Padre mío, Señor mío. Nosotros estamos empezando, mi hermano, en la oración a hacer eso. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, nosotros estamos buscando, mis hermanos, que el nombre de Dios, hermanos, se manifieste. Decía en 2 de Crónicas también 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros cuando oramos estamos invocando el nombre de Dios. Y cuando estamos invocando el nombre de Dios, Dios, Jesús, se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Y le estamos diciendo, Señor, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué significa que el reino de Dios venga a nuestras vidas? ¿Qué significa eso, mi hermano? Venga a nosotros tu reino. Él es un rey, ¿sí o no? Y un rey tiene estatutos, tiene decretos, un rey tiene normas. Un rey, cuando nosotros estamos bajo la cobertura de un reino, disponemos también de las bendiciones que tiene ese reino, ¿sí o no? Nosotros vivimos en el reino de España. Y el reino de España tiene unas leyes. Y nosotros podemos disfrutar de esas leyes. ¿Sí? Nosotros podemos disfrutar también de las bendiciones que hay en este reino de España. Y hay un rey sobre este reino. Igual, Dios es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Él es Rey de Reyes y como Rey, claro, tiene un reino. Entonces nosotros oramos, Señor, venga a mí tu reino, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo,
también en la tierra. Y esto es muy importante, mis hermanos, nosotros entender. Venga a nosotros tu reino, es decir, Señor, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, venga a mí. Todo ese poder, toda esa gloria, toda esa salvación que tú has preparado para mí, venga a mí. Pero dice, y hágase tu voluntad. Y hágase tu voluntad. Y repítalo, hágase tu voluntad. Y fíjese, así como en el cielo, también en la tierra. Nosotros oramos así. Y nosotros esto, mis hermanos, lo tenemos que tener en cuenta. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si en el cielo se hace la voluntad de Dios de una manera que el Señor Jesús ejemplificó y dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? El Señor le dice a Gabriel, Gabriel, mira, necesito que vayas y le envíes un mensaje a Daniel, que está orando, que está intercediendo. Necesito que vayas y le lleves un mensaje. Y Gabriel, ¿qué va a decir? Uy, ahora mismo estoy ocupado. Ahora mismo estoy aquí preparando unas cosas para una organización y esto. Yo creo que ahora no. Yo pienso que mañana, mañana. ¿Usted cree que Gabriel va a decir eso? ¿Gabriel qué va a hacer? Hermano, corre, vuela. Como los ángeles vuelan, ¿no? No sé si está muy alto. ¿Está bien el micro o está muy alto? ¿Está bien? Vale, todo bien. Entonces fíjense, Gabriel dice, el Señor mandó pues a volar, a correr, y así hacemos nosotros, ¿o no? Gloria a Dios. Como sus hijos también el Señor dice, hijito mío, haz esto. Ah, sí. Vale, Señor, sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y somos como los hijos estos del hombre que le mandó a uno a decirle y le dijo, hijo, necesito que hagas esto. Y el hijo le dijo, vale, sí, Señor, sí, yo voy a hacerlo. Y el otro hijo le dijo, hijo, también. Y el otro hijo le dijo, no, papá, no lo voy a hacer. Y el hijo que dijo que sí lo iba a hacer, ¿qué hizo? No lo hizo. Y el hijo que dijo que no lo iba a hacer, ¿qué hizo? Lo hizo. Entonces, mi hermano, el Señor quiere que digamos y no lo pensemos, lo meditemos. Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? No, el Señor dice que si lo decimos, mi hermano, nosotros lo cumplamos y lo hagamos. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Diga, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en mi vida. Amén. Y eso le va a traer a mi hermano una bendición a su vida. Una bendición tan grande y tan tremenda, mi hermano, que verdaderamente vamos a poder ver la gloria de Dios. Verdaderamente vamos a poder ver la gloria de Dios cuando la voluntad de Dios se haga aquí en nuestras vidas, en la iglesia, como se hace en el cielo. Que el Señor dice, y corriendo se hace. Poner la palabra de Dios por obra. Poner la palabra de Dios por obra, mi hermano, porque verdaderamente el Señor quiere obediencia. Es decir, el Señor Jesús estaba diciendo, se te obedezca a ti, Señor, como se te obedece en el cielo. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, que se obedezca al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, así como los ángeles y todo el cielo se mueve bajo una orden de nuestro Dios. El Señor dice, orad y no desmayad. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Orar. El Señor dice, vive una vida conforme a mi palabra. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vivir una vida conforme a su palabra. El Señor dice, no forniques. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No fornicar. El Señor dice, no adulteres. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No adulterar, no mientas, no vamos a mentir, no mates, no vamos a matar, no robes, no vamos a robar. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Obedecer como se obedece en el cielo. Corriendo, sí, Señor, tú me dices que tengo que amar al prójimo como a mí mismo, yo lo voy a amar. Tú me lo has dicho, voy a obedecer. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Hoy no, mañana sí. Como decimos siempre, ponemos un cartel, hoy no fío, mañana sí. ¿Sí? Hoy no, mañana sí. Llega mañana, hoy no, mañana sí. Llega mañana, hoy no, y así vamos, y así nos lleva el diablo tranquilo, hoy no, mañana sí. Nosotros, vale, diablito, hoy no, mañana sí. Y entramos en ese trapo al diablo, ¿no?
Y no oramos, y el Señor nos dice: orad sin cesar, orad para que no entréis en tentación, orad para que no desmayéis. Amén. Y así sucesivamente: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo que usted tiene que buscar, mi hermano, en su vida, que la voluntad de Dios, mi hermano, sobre su vida verdaderamente sea algo como un mandato. Señor, tú has dicho: yo voy a hacer tu voluntad. Y así, mi hermano, usted va a ver la bendición tan grande y tan bonita, porque ¿cuál es la promesa, mi hermano, los que hacen la palabra de Dios? ¿Cuál es la promesa? A los que hacen la palabra de Dios: todo lo que hagas será prosperado, todo lo que tus manos tocaren será prosperado. A los que ponen por obra la palabra de Dios, a los que no son solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque, mi hermano, el poder de Dios se está manifestando, ¿sí o no? Usted diga: hermano, no pregunte sí o no, diga sí. El poder de Dios se está manifestando. Dice la palabra: ¿por qué el Señor hace milagros entre vosotros? Como dice la palabra. ¿Por qué el Señor hace milagros entre vosotros? ¿Por las obras o por el oír con fe? El oír con fe. Así de que usted, mi hermano, esta palabra hoy que el Señor le está dando, póngala por obra con fe, y escúchela con fe, porque esta palabra le va a traer mucha bendición a su vida. Esta palabra va a traer mucha bendición a su vida, porque usted va a salir de aquí queriendo orar más. Usted oraba 1 hora, va a orar 2 horas. Usted se levantaba a las 5 de la mañana a orar, se va a levantar a las 3 de la mañana. Tampoco. Pero va a haber ese anhelo, mi hermano, de orar más y más, de buscar más la presencia de Dios, porque ahí en su presencia, mi hermano, es donde nosotros adquirimos más y más la naturaleza de Dios, la comunión con el Padre. Dice: y orar y buscar en mi rostro. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, nosotros queremos buscar que la naturaleza de Dios cada vez se haga más, se impregne más en nosotros. Amén. Porque usted se ha dado cuenta, mi hermano, que cuando hay 2 amigos que son muy buenos amigos, casi hablan igual, casi tienen las mismas maneras. ¿No se ha dado cuenta? Aún en la familia, el padre de familia, mi hermano, los hijos son clavaditos al padre, hacen lo mismo, dicen lo mismo. Por eso es tan importante el sacerdocio en la casa, el saber, mi hermano, que realmente nosotros tenemos que ser un gran ejemplo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros, mi hermano, les vamos transmitiendo a nuestros hijos lo que nosotros somos. Nosotros le vamos transmitiendo a nuestros hijos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿En base a qué? A la comunión. En base a la comunión. Mientras nosotros más estamos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, más de pronto nos parecemos a ellos. Alguna cosita se nos pega de ellos. Amén. Pues igualmente es con nuestro Señor. Cuando nosotros más comunión tenemos con Dios, mi hermano, más nos parecemos a Él. Más su naturaleza, mi hermano, se refleja en nuestras vidas. Porque ahora nuestra naturaleza, ¿qué es? Es una naturaleza divina, como dice la palabra, ¿no? Y esa naturaleza divina, mi hermano, cada vez se va manifestando más en nuestras vidas a causa y a consecuencia de la intimidad con nuestro Dios. ¿Y cuántos se quieren parecer a Dios? ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? ¿Cuántos quieren tener el amor de Jesús en sus corazones? La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Es necesario, mi hermano, que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Como una palabra que el Señor puso en mi corazón también: se nos necesita. A usted y a mí se nos necesita llenos del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, ¿saben qué? Estamos teniendo el martes y el miércoles de esta semana que pasó, tuvimos enseñanza, mi hermano, para evangelizar. Este martes y miércoles de esta semana que entra también vamos a tener enseñanza para evangelizar, que es a lo que el Señor nos ha llamado. Y para rematar, para ya ir, mi hermano, y predicar con poder, el viernes, mi hermano, hay vigilia a partir de las 10 de la noche, ahí cerca de la más. ¿Y sabe para qué va a ser esa vigilia? Para llenarnos del Espíritu Santo. Para llenarnos del Espíritu Santo, para llenarnos del poder de Dios y predicar la palabra como el Señor dijo.
El Señor no solamente dijo, vaya y hablen a ver quién se convierte. Eso dijo el Señor. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo, id, sanad enfermos, echad fuera demonios en mi nombre y predicad el Evangelio. Eso es así, mi hermano, con poder, como decía el apóstol Pablo. Yo no vengo a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino que vengo con poder y demostración del Espíritu Santo. Y eso es lo que Peniel Internacional se tiene que meter en la cabeza, que vamos a predicar de esa cosa al Señor. Que vamos a predicar la palabra de Dios como Dios manda. El Señor no manda de otra manera. Como Dios manda. Vamos a predicar la palabra del Señor. Y eso va a ser con poder y demostración del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a tener, mi hermano, porque vamos a calar esta palabra en nuestro corazón. Vamos a empezar a orar y orar como Dios nos manda a orar. Teniendo esa actitud de humillación, reconociendo el señorío de Dios, que el reino de Dios venga, se establezca en nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora empieza, mi hermano, también el Señor Jesús a ejemplificar en base a 2 de Crónicas. Mire, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en el versículo 3 del capítulo 11 de Lucas. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, el Señor ahí se va a cumplir esa última parte de 2 de Crónicas 7:14. El Señor va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Y aquí el Señor dijo, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y usted qué dice? ¿Que el pan nuestro de cada día es solamente este pan? Qué preciosa mesa prepararon hoy los ancianos, mis hermanos, para la cena del Señor. Amén. ¿Usted cree que esto solamente es el pan que nosotros necesitamos? ¿Qué más pan necesitamos nosotros? El pan de vida. El pan de vida. Dice la palabra, el Señor Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es la que nos sustenta, la que nos fortalece. Esa palabra, mi hermano, la que verdaderamente hace algo dentro de nosotros, busca cabida y obra en nuestro interior. Esa palabra, mi hermano, ese pan. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Ese pan es el que nosotros necesitamos. Y el Señor Jesús oró, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí empieza la sanidad de nuestra tierra. Cuando hay una tierra sana, mi hermano, hay pan. Cuando hay una tierra sana, hay bendición. Cuando hay una tierra sana, mi hermano, es donde se produce y se reproduce, mi hermano, todo buen fruto de la tierra. Y en usted se tiene que producir y reproducir todo buen fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a producir todo buen fruto del Espíritu Santo? Orando, buscando la presencia de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Ahí nosotros tendremos esos frutos de paz, de gozo, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de paciencia, que tanto a veces nos faltan. Amén. Ahí nosotros vamos a tener todos esos frutos, pero fíjese, teniendo una tierra sana, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Perdona nuestros pecados, ojo con la condición. Señor, perdóname, Dios mío, yo pequé contra ti, Dios mío, sí, Señor, perdóname, amén, gracias, ya estoy perdonado. Hay una condición, y perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden. Amén, es algo recíproco. Así como el cielo, mi hermano, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, así como en el cielo, también en la tierra, también en nuestras vidas. Nosotros, como nos dice el Señor, perdonar a los que nos ofenden, para que nosotros podamos adquirir el perdón de nuestro Señor. Y aquí hay mucho de qué hablar, mi hermano, en base a esto.
Usted vaya meditando, vaya analizando la palabra que se va dando, porque realmente, mi hermano, nosotros tenemos que saber orar, tenemos que saber acercarnos a Dios, porque en Dios está toda nuestra bendición, en Dios está nuestra salvación, en Dios está nuestra provisión, en Dios está nuestra sanidad, en Dios está la restauración de su hogar, de su matrimonio, de que sus hijos vengan a los pies de Cristo. En Dios lo está todo para su vida. Entonces, ¿por qué vamos a ser reacios a ir a hablar con el duro de los duros? ¿Por qué? Usted quiere de pronto trabajar en una de las mejores empresas de España, pongámosle en la Repsol, por poner un ejemplo, una multinacional. Usted quiere trabajar ahí y a usted le dan la opción de ir al duro de los duros, el que lo va a poner en el mejor cargo que usted se imagine. Usted tiene esa opción, usted no se pondría feliz, no se pondría contento. Primeramente diría, ya tengo el trabajo, o sea, voy a ir allá a palanquear, ¿no? Como se dice, y esta palanca a mí me va a poner donde yo quiero, a ganar lo que yo quiero. Mi hermano, pues si uno se pone contento porque un líder secular, una persona que está ahí al frente de una empresa, nos va a atender y nos va a bendecir, cuanto más, mi hermano, el que verdaderamente nos da toda la bendición, cuanto más no vamos a estar contentos. Amén. Cuanto más no vamos a estar contentos de decir, tengo acceso al Padre, tengo acceso al que me da la bendición, al que me da la provisión, al que me da el trabajo, al que me lo da todo. Hermano, es un gran privilegio poder acercarnos a Dios. Es un gran privilegio el cual nosotros cada día tenemos que disfrutarlo y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que disfrutarlo y tenemos que aprovecharlo, mi hermano, orando sin cesar, porque es una necesidad. Orando cada día, en todo tiempo. Amén. Y realmente, mis hermanos, vemos grandes ejemplos aquí, en base a lo que el Señor Jesús oró. Y bien, y en base a la oración, mis hermanos, nosotros podemos ver también muchas cosas. Y lo de la oración, podemos pegarnos 4 semanas hablando de ello, mucho más, porque realmente hay mucho material para que nosotros debemos de saber y conocer en base a la oración. Ahora yo les quiero dar un ejemplo, mis hermanos, acerca de una mujer viuda que necesitaba que le hicieran justicia. ¿Se acuerdan de esta viuda? Es una viuda, mi hermano, que está en Lucas 18, 1, 8. Vamos a leer solamente alguna partecita, Lucas, porque el tiempo nos avanza. Lucas 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿la qué? Sobre la necesidad de orar. Es decir, usted ya no vea la oración, mi hermano, como una opción. Usted cuando necesita algo lo busca, ¿sí o no? Usted necesita, mi hermano, que a final de mes le den una paguita. A final de mes, le ingresen ahí a la cuenta, ¿sí o no? ¿Y usted qué hace? Pues todo el mes, ¿qué hacemos? Todo el mes vamos buscando, ¿no? Cada día nos vamos ganando el jornalito, cada día nos levantamos pronto, vamos, respondemos a lo que tenemos que responder y a final de mes, la paguita. Buscamos. Si nosotros no vamos y trabajamos, pues ¿qué? Nos van a echar del trabajo y no vamos a tener nada a final de mes, ¿sí o no? Amén. Pero fíjense, nosotros vamos, buscamos porque sabemos que vamos a recibir un salario. Es decir, lo tenemos como una necesidad. Y el Señor aquí les refirió a través de una parábola la necesidad, lo importante de orar y no desmayar. Usted también necesita comer, ¿sí o no? ¿Usted busca comer o no? O se queda en la cama diciendo, tengo hambre y quiero comer, pero me da pereza ir a comer. Tengo hambre y quiero comer, pero ya que era... y abre la boca, ya caerá pan del cielo. ¿No? ¿Eso hace usted? No. Usted tiene necesidad de beber. ¿Y qué hace? De beber, o sea, de tomar agüita, ¿no? No de beber. ¿No? Usted tiene la necesidad de beber, ¿no? Agua, o zumo, o algo sin alcohol. Usted tiene esa necesidad y la busca, ¿sí o no? Para saciar su sed. Es decir, el orar tiene que ser una
necesidad, no una opción. No es si quiero, no es si me nace, no es si a lo mejor hoy en día me parece bonito y me apetece orar. No, es una necesidad imperante. Y aún le puedo decir, es más necesario que usted dedique tiempo a orar que a comer. Se lo puedo decir de verdad, mi hermano. Es más necesario, y por eso lo de los ayunos, para que en vez de usted dedicar el tiempo a preparar la comidita, la bandejita paisa, el encebollado, la guatita, todo eso, en vez de usted dedicar tiempo, pues ayune y nada más que se dedique a orar, a orar, a orar. Y mi hermano, mire, hay testimonios de gente que ayunando no han tenido necesidad, ninguna necesidad de comer ni de beber, porque el Señor les ha guiado a ayunar. Amén. Entonces a veces es más importante el orar que aún el mismo comer. Fíjese usted, analice si es necesario orar. La necesidad de orar, mi hermano, y no desmayar. Y bueno, y les parafraseo. Esta viuda, mis hermanos, necesitaba que el juez le hiciera justicia en un asunto, y el juez no le quería hacer justicia, pero ella insistía. Y el juez llegó a la conclusión, dijo, bueno, esta viuda me es molesta, aunque no temo a Dios ni a hombre, pero le voy a hacer justicia. ¿Y qué hizo el juez? Le hizo justicia. Amén. Entonces el Señor refirió esta parábola de la necesidad y orar y no desmayar, basándola, mi hermano, en la viuda que fue a pedir justicia ante un juez injusto. Y ese juez injusto, ante la persistencia de esta mujer, dijo, me escancina, uy, qué pesada esta tía, qué pesada esta mujer, voy a hacerle lo que ella necesita, le voy a hacer justicia. Y el Señor dijo, cuánto más nuestro Padre no nos hará justicia a nosotros sus hijitos, cuánto más nuestro Padre no nos va a hacer justicia a nosotros, mis hermanos, que Él nos ama y Él quiere. Él no es el juez injusto, Él no es el juez injusto que dice, a ver, lo quiero tener ahí en oración 4 horas. Y hasta que no ore 4 horas no le voy a conseguir. No, el Señor quiere tenernos el mayor tiempo posible en oración, pero el Señor no es ese juez injusto que dice, así se cruza de brazos, bueno, hasta que no me conmueva realmente, no le voy a hacer justicia. No, el Señor está ahí presto, escuchando la oración, y a su debido tiempo, Él la contesta. No es que sea injusto porque no me la responde ya, es que no me responde el Señor, es el juez injusto. No, renunciamos, Él no es. Renunciamos a decir eso, porque Él no es el juez injusto. Él es el juez justo, que quiere hacer justicia a sus pequeñitos. Él es ese juez justo que le quiere hacer justicia a usted, mi hermano, que quiere verdaderamente que usted pueda vivir, mi hermano, una vida conforme a la justicia de Dios que nos dice la palabra. Y aún nosotros mismos ya somos justicia de Dios en nuestro Señor. Y ahí está, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener muy claro esa necesidad. Si esta viuda sabía y esta viuda tenía claro 3 aspectos que yo les quiero llevar también, mis hermanos. Y es un principio también de oración en Lucas 11, 9 al 10. Vamos a entrar donde estábamos antes, ahí más abajo de lo que estuvimos leyendo. Lucas 11, vamos a leer del 9 al 10. ¿Tienen calor? ¿Están encendidos los extractores? Vale, gracias. Es que aquí sí tengo calor. Vale. Lucas 11, 9 a 10. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, leamos solo el 9, el 10 no lo leamos todavía. No, sí, el 10 también. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, ese ya lo leímos, ¿no? Todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Amén. Realmente, mis hermanos, ahí está la clave. Y fíjense, esta viuda entendió este principio de oración. Ya vayamos enlazando las cosas, ya sabemos cómo acercarnos al Padre, ¿no? En humillación, sabiendo que el reino de Dios, mi hermano, se tiene que establecer en nuestras vidas y tenemos que obedecer a Dios así como se le obedece en el cielo. Amén. Vaya enlazando, mi hermano, todo lo que vamos dando, porque es
mi hermano, algo muy comprimido, pero algo de mucha bendición. Fíjese, esta viuda, mi hermano, entendió los principios de oración. Esta viuda no iba a pararse ahí y a no decir nada. Ella oraba con el juez. ¿Oraba con el juez o no? ¿Qué es orar? Hablar. Ella oraba con el juez. Usted y yo estamos orando, ¿no? Bueno, yo estoy orando con ustedes. Estoy orando con ustedes, estoy hablando con ustedes. Entonces esta viuda entendió que ella iba a orar ante ese juez injusto y que en base a su persistencia iba a llegar el punto en que este hombre se iba a colmar la paciencia. Iba a decir, bueno, pues entonces sabe que como esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. Y gloria a Dios, mire, esta viuda entendió que el que pide, recibe. Que el que busca, porque ella que pidió, ojo, ¿qué pidió esta viuda? Pidió justicia. ¿Y qué buscó? ¿Qué buscó? ¿O a quién buscó? Al juez. Ella fue directamente al que le tenía que hacer justicia. Ella no iba a otro. Ella buscó al juez y le halló. Le halló colmándole la paciencia. Le halló su punto débil. Le halló su punto flaco. Le halló su talón de Aquiles. ¿Y qué hizo este juez? ¡Pum! Amén. Buscó, mi hermano, y halló. Y llamó también. ¿Y a qué llamó esta viuda? ¿A qué llamó? ¿A qué llamó, mi hermano? Está por ahí. Lo llamó a misericordia. Llamó al juez a misericordia. Le dijo, pues yo necesito que tú me hagas esto, que me hagas justicia. Cuando uno pide justicia, ¿qué está pidiendo? Misericordia. Cuando uno pide justicia, pide misericordia. Y esta viuda, mi hermano, pidió justicia y halló misericordia. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y esta mujer llamó a justicia, clamó a justicia. Fue intensa al pedir justicia y recibió misericordia de este juez injusto. Entonces, fíjese estos principios, mi hermano. Pídale a Dios lo que necesita. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? Muchas cosas. Pida, pero también busque su presencia. Búsquelo en oración. Búsquelo en intimidad. A la puerta cerrada, mi hermano, a puerta cerrada, nosotros orando a nuestro Padre que está en lo secreto. Nuestro Padre que está en lo secreto, ¿dónde nos va a recompensar? ¿Dónde nos va a recompensar? La gente va a ver, mi hermano, que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios que nos bendice, que nos da todo lo que necesitamos, porque le buscamos, porque le anhelamos, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada, sin Él no podemos vivir. Hermanos, sin Él nos morimos. ¿Usted no cree eso? Sin Él nos morimos, hermano. Sin Él nos morimos, literalmente nos morimos sin Él. Porque los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Y si nosotros no estamos con Dios, vamos a estar, mi hermano, como le digo, con el diablo. Porque solamente hay dos padres. Y usted solamente puede pertenecer a un padre. O a papá Dios, o a ese padre el diablo. Nosotros pertenecemos al Padre Dios. Nosotros pertenecemos a Papá Dios, quien nos bendice, quien nos guarda, quien nos protege. Ese papá es el que quiere que usted y yo le busquemos. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, el nombre de mi Señor es invocado en este lugar. Y cuando nosotros anhelamos de Dios, Dios nos da. Y yo les quiero dar un ejemplo en base a un testimonio que me dio una hermanita ayer. Una hermanita que anhelaba más de Dios, que quería más de su presencia. ¿Y sabe qué le dio Dios? Quiero que lo escuche usted mismo. Pues no sé cómo empezar, la verdad estoy un poco nerviosa y son tantas cosas que me pasaron el día de ayer que no sé. Como bien ha dicho el pastor, pues yo anhelaba del Señor. Yo le pedía al Señor que, yo anhelaba tanto cuando veía a los hermanos que ellos sentían el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas extrañas,
que para mí y para mi sabiduría humana yo decía, bueno, me daba un poquito de miedo la verdad y decía, ay, digo, quiero, pero a la vez no quiero. Y cuando en cada ocasión que sentía que quería, o sea, que quería y que Dios me iba a tocar, yo misma lo impedía, yo misma, no sé, a la vez quería, como dije antes, pero mi temor, mi vergüenza, yo misma, pues hacía que eso parara y que dejara de fluir en mí. Y me daba mucha pena, la verdad, mucha tristeza, porque yo decía, es que yo quiero lo que ellos tienen, yo quiero hablar en esas lenguas, yo quiero que el Espíritu Santo, o sea, me llene, porque eso era lo que a mí me faltaba, era algo que yo anhelaba en mi corazón, pero que a la vez no lo tenía por mí misma. Yo misma ponía esas barreras. Y la verdad es que hace tiempo atrás, pues, pude por lo menos anhelar en mi corazón y pude talarear y empezar a hacer, o sea, a bautizarme en el Espíritu Santo, pero no podía pronunciar palabras como mis hermanos, como veía que lo hacían, y la verdad es que yo pues, en esa parte estaba muy triste. Y el viernes, este viernes, a la madrugada, pues sentí en mi corazón que quería hablar a Dios, o sea, quería, no sé, tenía una desesperación por estar en su presencia, por buscarle, no sé, es que tenía en mi corazón algo y quería, como dice su palabra, humillarme, no sé, quebrantarme, buscarle a Él. Y esa palabra que el pastor también ya la da en 2 Corintios 7:14 es algo que Dios me había hablado hace mucho, mucho tiempo, pero que la verdad yo no lo puse en práctica. Y esa pues también ha sido una causa y consecuencia de lo que yo no recibía del Espíritu Santo. Pero continuando con el testimonio, es que el viernes estaba orando, y yo le decía, Señor, o sea, no me quería ir a dormir, digo, mi carne tenía mucho sueño, yo tenía mucho sueño, pero decía, Señor, es que también sé que el que busca halla y yo te quiero encontrar, o sea, yo quiero, lloraba, y al final pues ya me dieron las tantas de la mañana. Y yo era, bueno, Señor, digo, vale que no sea hoy, pero yo sé que que te sigo buscando y yo sé que te voy a encontrar. Es que lo dice tu palabra y si lo dice tu palabra lo vas a cumplir, porque Él no es mentiroso y Él no falla a nadie. Y resulta que el sábado, o sea, ayer, nos tocaba el Ministerio de Alabanza, pues, la oración. Y pues yo vine y la verdad, mis queridas hermanas, de verdad, tenía muchísimo sueño. O sea, me dormía en el camino y yo era, uy, Dios, será que hoy no voy a recibir nada porque me va a quedar dormida. Y cuando de repente el Señor me sorprendió ayer, empezaron a orar, cerramos los ojos y de repente cuando empecé a orar, empecé a sentir algo muy bonito. Y cuando cerré mis ojos, o sea, yo literalmente, o sea, sentía a un hombre, era como si fuera el pastor, pero no lo era. Y que mientras unos hermanos estaban aquí arrodillados, sentía como él pasaba, o sea, se paseaba alrededor de nosotros y ponía la mano así, nos daba así. Y yo decía, el pastor está aquí, digo, qué raro, digo, yo no lo he visto, o sea, yo no sé, digo, yo pensé que estaba trabajando. Y seguía orando, y cuando de repente, o sea, fue como un antes y dije, no, ese no fue el pastor, ese no fue un hombre, ese fue Jesús. Y cuando yo me di cuenta de eso, me empecé a quebrantar, empecé a llorar, y no podía parar. Y empezaron muchos de mis hermanitos a hablar en lenguas. Y yo decía, Señor, digo, no es a mi tiempo, lo sé, pero yo quiero, yo anhelo, yo quiero eso, Dios, quiero hablar en lenguas, quiero sentir tu presencia, quiero ser llena de ti. Y cuando yo más se lo pedía, cuando yo más lo anhelaba, cuando yo le expresaba de mi corazón palabras que eran solo para Él, empecé a hablar y hablar. Y sentía como mi lengua mismo fluía, o sea, era, la verdad, en mis hermanos no hay palabras. Y era solo él y yo, o sea, estábamos con los demás, pero era increíble. Yo hablaba y sentía como me llenaba de él, como
no sé, cómo hablaba en otras lenguas, pero yo le entendía todo, o sea, yo entendía todo. Yo hubo un momento cuando yo estaba hablando, pues de repente estaba ahí en ese sitio ahí, estaba sentada, estaba así con las manos y pues de repente mi boca mismo empezó a decir que grandes cosas venían a esta casa y me decía para mí misma y yo le escuchaba y lo pronunciaba y ya no podía más, lo tenía que decir y yo no sé cómo, pero empezó a decir mi boca, se empezó a alzar mi voz y decía grandes cosas vienen para esta casa, grandes cosas vienen para esta casa y cuanto más decía, más lloraba, más me quebrantaba y más me sentía a Dios y para mí eso, no sé, fue algo tan precioso y yo le decía gracias Señor, terminamos el tiempo de la oración y ahí es cuando me vino esa palabra de decirle que como que me dijo, tú me estabas buscando, me has encontrado, cuando tú menos te lo esperas, me has encontrado, aquí estoy y eso solo va a ser el principio de lo que Dios quiere hacer en Peniel. Yo tenía esa necesidad de decirles a ustedes lo que el Señor me había dicho, de grandes cosas vienen a esta casa, tenía esa necesidad y yo le decía, Señor, digo, pero tengo miedo, tengo temor, tengo vergüenza, así en lo que me ve, yo le decía eso. Y yo le decía, Señor, y me decía, cuéntalo, y le decía, Señor, digo, perdón, digo, al igual, no sé, al igual es mi emoción, al igual soy yo. Y cuando de repente esta mañana el pastor pues me dijo que le debía contar, y ahí fue cuando Dios me dijo, ahí está, te he abierto la puerta, lo tienes que decir, grandes cosas vienen a esta casa. Ese es mi testimonio. Gloria a Dios. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Y en base a eso, mis hermanos, Dios nos está mostrando que verdaderamente, no es porque seamos nosotros, porque no sé cómo decir esto, pero realmente la palabra de Dios para este lugar es una palabra muy grande de bendición. Y si la palabra de Dios para este lugar es una palabra grande de bendición, eso significa que usted que pertenece a esta casa, usted también va a ser bendecido, así mismo como la bendición se va a derramar en este lugar. Y hay una palabra que el Señor a mí me dio, una palabra que estuvimos meditando en una de las oraciones que tenemos aquí. Y es una palabra que está en Isaías 56, en el versículo 7. Y esta palabra, mi hermano, yo quiero que usted se vaya en esta mañana con esa palabra. Porque Dios, mi hermano, ha decretado hacer algo y Dios ya lo está diciendo y Dios ya está mostrando sus señales. Dios está mostrando sus señales. ¿No lo creen? Dios está mostrando sus señales. Y las señales son la evidencia y la confirmación de que Dios es el que lo quiere hacer. Y el Señor me dio esta palabra. Y los llevaré a mi santo monte. ¿Y dónde está el santo monte de Dios? En su presencia. El Señor nos quiere llevar a su presencia. Por eso la necesidad de orar. La necesidad de orar y no desmayar, porque solamente podemos entrar a la presencia de Dios en oración. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Mi hermano, como esta mañana se sentía la presencia de Dios, yo me recreaba en la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en este lugar. Recrearnos en su presencia, recrearnos en su casa. Usted ya, mi hermano, no deje que el enemigo le meta más mentiras de no querer venir a la iglesia, de no querer orar, de no querer buscarle. Viene una bendición muy grande. Y es tanto que viene, mi hermano, que podemos decir es que ya está aquí. Es que podemos decir ya está aquí. Grandes cosas vienen. ¿Y sabe qué son esas grandes cosas? ¿Sabe qué son esas grandes cosas? Lo que hablamos el otro día, la plenitud en Cristo, los milagros del Señor, el mover del Espíritu Santo, personas entregando sus vidas a Jesús. Son lo más grande que podemos nosotros ver. Y esas grandes cosas son las que Dios ha decretado, mi hermano, y las que Dios va a hacer. Y nos va a recrear en su casa, nos va a recrear aquí, vamos a ser recreados en su presencia, aquí en su casa. Y
y donde usted, mi hermano, ore y busque a Dios. El Señor mismo nos va a recrear y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Su sacrificio de alabanza, su adoración, el Señor lo va a recibir como olor fragante delante de su presencia. El Señor va a recibir su alabanza y su adoración como lo más hermoso que Él puede recibir de su vida, si es que es lo que el Señor quiere, porque para eso Dios lo creó, para que lo alabe, para que lo adore, y sus sacrificios, ya sean sacrificios de alabanza, sacrificios de lo que sea, de oración, sacrificios económicos, lo que usted, Dios, ponga en su corazón, todo eso Dios lo va a recibir aceptablemente. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esa es la palabra que el Señor me dio, y por eso, mi hermano, nosotros tenemos que entender que tenemos que orar sin cesar, porque en esta casa Dios quiere derramar su gloria. ¿Y cómo la va a derramar si nosotros no le buscamos? ¿Cómo la va a derramar si nosotros somos escépticos? Ay, yo no creo eso. No le vaya a pasar como a la persona que llegó el profeta cuando el pueblo de Israel, mi hermano, estaba cautivo y tenía a todos sus enemigos alrededor. Y en esa nación, en ese lugar donde ellos estaban, ya no había comida, ya no había nada, se estaban muriendo de hambre. Y llegó un profeta y dio una palabra, específicamente ahora mismo no me acuerdo cuál fue la palabra, pero en resumidas cuentas, era, mi hermano, que iban a comprar comida a precio, hermano, la comida, cualquier cosa, valía muchísimo dinero, la gente no la podía comprar porque escaseaba. Cuando algo escasea se pone muy caro, ¿sí o no? Pues en ese momento la comida era lo que escaseaba y estaba carísimo, inasequible. Nadie lo podía comprar. Y llegó un profeta diciendo: mañana a esta hora podrá comprar comida, parafraseando, con muy poco dinero. Y uno de los que estaba ahí dijo: no, yo no creo eso. Yo no creo eso. Y el profeta le dijo: lo verás. Tú lo verás, pero no disfrutarás de ello. Así de que oigamos la palabra de Dios con fe y creamos, mi hermano, lo que Dios va a hacer, porque nosotros nos vamos a sumergir en ese río, hermano. No se pierda de la vigilia, hermano. No se pierda de la vigilia, porque va a ser un derramar del Espíritu Santo, pero poderoso. Va a ser un derramar del Espíritu Santo glorioso, mi hermano. Vaya al retiro también. Vamos a ser equipados con poder, hermano. Vamos a ser equipados con poder para hacer la obra de nuestro Señor, lo que Dios nos ha mandado. Vaya al retiro, venga a la vigilia, que ni el diablo ni nadie, mi hermano, le meta mentiras que va a ir a trasnocharse por allá. No, dígale: diablo mentiroso, voy a ir a trasnocharme, porque en el mundo me trasnochaba y me amanecía para irme a la discoteca y rumbear. ¿Cuánto más no me voy yo a trasnochar y me voy a amanecer en la gloria y en la presencia de Dios? Amén. Que nada ni nadie, hermano, ya puede proceder de su decisión. La gloria de esta casa será mayor que la postrera. La gloria de esta casa, mi hermano, será mayor que la postrera. Y esa gloria la vamos a disfrutar. Y hoy somos pocos, pero el día de mañana, mi hermano, tendremos que hacer más cultos. Tendremos, mi hermano, que, no sé, ampliar esto, tumbar todas esas oficinas. No sé qué hacer, pero, mi hermano, no va a caber la gente. Porque Dios está trayendo un avivamiento a España. Dios está trayendo un avivamiento. Yo solo creo, hermano. Yo lo creo firmemente. Lo creo, mi hermano, que aunque a veces pasan cosas que uno dice: ¿y por qué fatal? Nada. Dios mío, va a haber un avivamiento. Vamos a ver miles de personas convertidas a Cristo. Hermano, Zaragoza para Cristo, España para Cristo. Gloria a Jesús. Eso a mí me llena de gozo y me llena de alegría saber que, mi hermano, de lo vil y de lo menospreciado, Dios ha levantado. De lo vil y lo menospreciado, el Señor ha levantado para avergonzar a los sabios. Los sabios de este mundo van a ver que usted y yo vamos a ir con poder de Dios a predicar. Que usted y yo vamos a ir con poder de Dios a que el mismo Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Póngase de pie, grupo de alabanza, por favor. Váyase con esta palabra y que nada ni nadie se la quite.
Váyase sabiendo, mi hermano, que usted tiene que orar. La necesidad de orar y no desmayar. No desmaye, nunca desmaye. Nunca desmaye en oración. Sea lo que sea, hermano, deje de dormir si es que tiene que orar. Deje de comer si es que no tiene más tiempo para orar. Deje de comer y póngase a orar. Que eso es más necesario en su vida que la comida y el dormir. Eso es más necesario, mi hermano. Y ahora en este momento, mi hermano, este momento sublime, precioso, este momento que podemos disfrutar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo,